¿Qué dirías si te contara que uno de los autos más queridos de la historia, un auto que se convirtió en un símbolo de paz, libertad e individualidad, nació de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad? La historia del Volkswagen Beetle es mucho más que un relato sobre un automóvil. Es un viaje de reinvención, resiliencia y de cómo algo creado para un propósito en específico puede transformarse en algo completamente inesperado. Desde sus orígenes como herramienta de propaganda hasta su papel como un ícono cultural global, la historia del escarabajo es tan compleja como fascinante. Así que ajustate tu cinturón porque hoy vamos a ver un documental muy interesante, la historia de cómo el Volkswagen Beetle se convirtió en el auto del pueblo. A mediados de la década del 1930, Alemania estaba experimentando una transformación dramática bajo el régimen de Adolfo Hitler, y los automóviles seguían siendo un lujo reservado para la élite. Hitler junto a Joseph Goebbels tuvieron una visión de algo revolucionario: crear un automóvil para las masas, asequible, confiable y lo suficientemente eficiente para cada familia alemana. Pero para convertir esta visión en realidad necesitaba un ingeniero que pudiera lograrlo. Ahí es donde entra Ferdinand Porsche. Para cuando Hitler lo contactó, Porsche ya era una leyenda en el mundo automotriz, conocido por sus diseños innovadores y experiencia técnica. Su desafío era crear un auto que pudiera llevar a 2 adultos y 3 niños, que alcanzara cómodamente 100 km por hora y que costara no más de 990 marcos. Después de innumerables prototipos y pruebas de ingeniería, Porsche presentó un diseño que cumplía con todos los requisitos. Redondeado, compacto y aerodinámico, la forma del automóvil estaba inspirada en la naturaleza misma, asemejándose a un escarabajo. Pocos sabían en ese momento que el auto del pueblo, se convertiría en uno de los vehículos más icónicos de la historia. Pero el Volkswagen Beetle no era solo un auto, era un símbolo para el régimen nazi. Representaba progreso, prosperidad y la promesa de una Alemania motorizada. El auto fue exhibido en grandes mítines, plasmado en carteles y ampliamente promocionado entre el pueblo alemán, como parte de la maquinaria propagandística de Hitler. A pesar de la publicidad, la producción no despegó como se esperaba, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió las prioridades de Alemania, desviando la producción de bienes de consumo hacia la producción militar. Los recursos destinados al Beetle fueron redirigidos para construir armas y máquinas de guerra, y el auto del pueblo permaneció mayormente fuera del alcance del pueblo para el que fue creado. La historia toma un giro más siniestra cuando observamos cómo se produjo realmente el Beetle durante la guerra. La fábrica de Wolfsburg, construida especialmente para el Volkswagen, fue reutilizada para fabricar vehículos militares como el Kubelwagen, y miles de prisioneros de guerra y reclusos de campos de concentración fueron explotados en la fábrica bajo condiciones horribles. Es un legado sombrío que arroja una larga sombra sobre los orígenes del Beetle, recordándonos que incluso algo tan icónico como este auto tiene una historia arraigada a la tragedia. Aunque la visión nazi para el Beetle nunca se concretó durante la guerra, su historia estaba lejos de terminar. Después que se asentara el polvo, este humilde auto resurgiría de las cenizas para convertirse en un ícono mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Alemania estaba en ruinas, incluida la fábrica de Wolfsburg, que había sido el corazón de la producción de Volkswagen. Bombardeada y destruida, la instalación quedó en desorden, un recordatorio sombrío de la devastadora derrota del país. Wolfsburg quedó bajo el control del ejército británico y al principio el futuro de la fábrica parecía desalentador. Incluso se discutió desmantelarla por completo, pero entre los escombros los oficiales británicos vieron algo notable: el potencial del diseño del Beetle. El ejército británico decidió reactivar la producción, no para el pueblo alemán, sino para sus propias necesidades prácticas. Estos primeros Beetle eran resistentes y confiables, ideales para las fuerzas aliadas estacionadas en la región. Entre el 1945 y el 1946 se produjeron alrededor de 2.000 Beetles, manteniendo viva la fábrica en los años inminentes a la posguerra. Lo que comenzó como una medida militar provisional
pronto se convirtió en las primeras semillas de un resurgimiento. El pequeño automóvil, que había sido una herramienta de propaganda, estaba a punto de sufrir una transformación que nadie podría haber previsto. A finales de los años 40, Volkswagen estaba listo para un nuevo comienzo. Los nazis habían desaparecido, pero el Beetle necesitaba distanciarse de su pasado. La compañía se reinventó, enfocándose en una nueva visión, un auto para la paz y la prosperidad. Aquí es donde entra Heinrich Nordhoff, un astuto industrialista que asumió el liderazgo de Volkswagen en el 1948. Nordhoff entendió que si quería que el escarabajo tuviera éxito, tenía que ser más que solo un auto, debía simbolizar confiabilidad y asequibilidad, en una época en la que las personas estaban reconstruyendo sus vidas. Bajo el liderazgo de Nordhoff, el Beetle fue promocionado como el auto perfecto para las masas. Era simple, eficiente y, lo más importante, asequible, y tenía un marcado contraste con los vehículos extravagantes y de alto consumo de gasolina populares en otros lugares. Esta estrategia preparó el escenario para la expansión de Volkswagen más allá de Alemania hacia el mercado global. Al finalizar la década, el Beetle había pasado de ser un vestigio de la industria de tiempos de guerra a convertirse en un símbolo de optimismo en la posguerra. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba, ya que este pequeño auto estaba listo para conquistar el escenario mundial. En la década del 1950, Volkswagen estaba listo para expandirse más allá de Europa, pero la compañía enfrentaba un desafío desalentador: ingresar al enorme mercado automotriz estadounidense. Era un terreno dominado por vehículos grandes, potentes y cubiertos de cromo, autos que gritaban lujo y extravagancia. Y luego estaba el Volkswagen Beetle, pequeño, simple y, seamos sinceros, un poco extraño. Al principio, los estadounidenses eran escépticos. El diseño poco convencional del escarabajo y su rendimiento modesto no encajaban con el amor del país por los muscle cars y Cadillacs. Pero en lugar de ocultar estas diferencias, Volkswagen las aprovechó con una de las campañas publicitarias más innovadoras de la historia. En el 1959, la agencia de publicidad Doyle Dam Rembrandt lanzó una campaña que no solo vendió autos, sino que cambió la forma en que se hacía publicidad. Sus anuncios eran divertidos, autocríticos y francamente humildes. Think Small y Lemon se convirtieron en lemas icónicos que celebraban las peculiaridades del Beetle en lugar de ocultarlas. Esta estrategia funcionó. Los estadounidenses comenzaron a ver el Beetle como un adorable desvalido, un auto asequible y confiable que se destacaba frente al exceso llamativo de la época. A medida que avanzaban los años 60, el Beetle encontró un nuevo público inesperado: la juventud de la contracultura. Para una generación que rechazaba el materialismo, el Beetle era perfecto. Su diseño único, con su forma redondeada y personalidad amigable, solo aumentó su atractivo. No era solo un auto, era un lienzo al cual los hippies pintaban con colores psicodélicos y símbolo de la paz, convirtiéndolo en un emblema rodante del movimiento de contracultura. Su confiabilidad también se convirtió en una insignia de honor. Mientras que los autos estadounidenses de alto consumo de gasolina requerían cuidados constantes, el Beetle seguía funcionando incluso en las condiciones más adversas. Era el auto perfecto para viajes por carretera, aventuras y, por supuesto, protestas. El viaje del Beetle en los Estados Unidos fue todo menos ordinario, pero la historia de este pequeño auto no había terminado. Su legado seguía creciendo kilómetro a kilómetro. Para finales de los años 60, el Volkswagen Beetle había trascendido su papel como automóvil. Ya no era solo un medio de transporte, era un fenómeno de cultura pop. Pocos vehículos en la historia han logrado capturar la imaginación del público como este pequeño escarabajo. Uno de los momentos más famosos del Beetle llegó en la pantalla grande, con Herbie el auto fantástico. Este clásico de Disney del 1968 transformó al auto en un héroe antropomórfico adorable con una mente propia. Herbie no solo conducía, competía, tenía emociones y hacía reír al mundo. De repente, el Beetle no era solo un auto, era un personaje adorado por audiencias en todo el mundo. Mientras el Beetle conquistaba la cultura pop, también hacía historia en la línea de producción.
En 1972, el Beetle superó al Ford Modelo T como el auto más vendido de todos los tiempos, un récord que parecía inalcanzable durante décadas. Este hito consolidó su lugar como uno de los vehículos más influyentes en la historia del automóvil. Y el Beetle no se detuvo ahí. Para cuando el diseño clásico dejó de producirse en el 2003, se habían fabricado más de 21 millones de Beetles. Desde sus humildes comienzos en la Alemania de tiempos de guerra hasta convertirse en un ícono global, había resistido a la prueba del tiempo. Pocas cosas en la historia simbolizan la transformación con tanta fuerza como el Volkswagen Beetle. Lo que comenzó como una herramienta de propaganda bajo una de las tiranías más oscuras de la historia, renació como un símbolo global de esperanza, libertad y creatividad. Incluso hoy, el Beetle ocupa un lugar especial en nuestra memoria colectiva. Para algunos es un sentimiento de nostalgia de un tiempo más simple. Para otros es un símbolo de resiliencia, la idea de que la historia, por oscura que sea, puede reescribirse en algo mejor. Muchas gracias por ver el video, recuerda suscribirte porque vienen muchos más documentales y nos vemos en la próxima.